Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 9 dice: Pablo, apóstol de Jesús, de Cristo Jesús, por la voluntad de ¿quién? Qué bueno que Pablo habla y especifica y dice: miren que yo estoy acá solamente por la voluntad de Dios. Él está diciendo: no tengo mérito alguno para estar donde estoy, no tengo mérito. Es más, si él tuviera la capacidad, creo que el encontrarse con Jesús le dio la capacidad de perdonarse de todo el mal que había hecho. Porque si él hubiera cargado culpa en él, no creo que hubiera podido realizar todo lo que realizó en la tierra. Pablo escribió, a pesar de no haber convivido y estado un día con Jesús, él pudo hacer mucho más de los que estuvieron alrededor de Jesús. Eso nos debe llamar la atención, ¿no? Que una persona que no convivió con Jesús, que no estuvo un segundo con él, pudo hacer mucho más de lo que por 3 años lo rodearon y andaban alrededor de él. Le dejo la primera cosa para que piense. Y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Pablo se está dirigiendo a un pueblo específico. Por eso a veces nosotros decimos que es de mala educación. A usted, si le llega carta para su vecino y usted la ve en el piso en su correo y se equivocaron y se la pusieron en su buzón, ¿usted abriría la carta y se la leería? Nosotros a veces no entendemos lo que deberíamos de entender porque le estamos leyendo la carta a otra gente. Somos atrevidos a veces y damos por hecho y asumimos cosas que no están escritas para nosotros, sino que Pablo en este caso, y yo quiero que usted va a tener que tener la amplitud y que el Espíritu en esta mañana lo va a gobernar y le va a hacer entender. Si nosotros, dice que si nosotros no entendemos, pídale a Dios. Pídale a Dios que Él le va a mostrar, Él le va a hacer discernir. Entonces Pablo le está escribiendo, tiene un deseo acerca de hermanos en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Y no es una palabra más que Pablo le está pidiendo, que Dios les conceda paz a esa gente. Porque ahora le voy a decir, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Si algo retenga en este momento, retenga esta frase o estas líneas. Hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y crecimiento y creciendo en todo el mundo. Iglesia, el evangelio tiene poder. El evangelio no caducó, el evangelio es ayer, hoy y por los siglos. El evangelio es actual. El evangelio, si nosotros vivimos el evangelio que está en este momento predicando Pablo y que predicó Cristo, tiene que traer fruto y tiene que traer crecimiento en nuestras vidas. Amén. Entonces dice, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. ¿Qué dice? Que la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ¿quién? Yo le voy a decir esto entre paréntesis. Y esto no es soberbia, y los que me conocen saben, le conviene orar por mí. Yo sé que le conviene a usted orar por mí. Porque estoy parado en este lugar por gracia y misericordia de Dios, pero para el bien de ustedes. Si el Espíritu se los revela, que se los revele. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu.
Yo le estoy deteniendo así para que usted, a ver si puede captar las palabras. Del amor que tienen en el Espíritu. Yo no sabía que se podía amar en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual e inteligencia espiritual. Esto va mucho más allá de lo que nosotros creemos, sabemos o entendemos. Porque habla de que del amor que tienen en el Espíritu, que tienen que conseguir conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría, comprensión espiritual. En otras yo le dije las dos versiones. En la versión Reina Valera dice con toda inteligencia espiritual. Iglesia, lo que nosotros vamos a tener que entender no te lo va a dar un título universitario, no te lo va a dar un diploma, no te lo va a dar la Biblia, no te lo va a dar nada de lo que tú estudies intelectualmente. El espíritu y la comprensión y la inteligencia espiritual se entiende cuando yo me vuelvo el ser espiritual que creó Dios en los cielos, porque eso es una medida. La inteligencia espiritual es la que nos favorece para poder entender por qué yo estoy pasando por donde estoy pasando, por qué me duele lo que me duele, por qué me rodea lo que me rodea. No lo vas a comprender, entender ni saber en tu intelecto. Lo vas a tener que entender a través de la inteligencia espiritual. Déjeme decirle una cosa, ¿por qué Pablo le está escribiendo estas cosas a los colosenses? Pablo se da por enterado que está influyendo no una secta, pero están siendo atormentados por una inteligencia intelectual. Se metió un mover en Colosas donde los que habían sido predicados a través del Evangelio están siendo confrontados con otra idea. Están queriendo poner en otro aspecto a Cristo. Están queriendo hacer entender, deformando la idea de que Pablo había dejado establecido acerca del Evangelio. ¿Qué era el Evangelio para él? Entonces Pablo se entera. Están queriendo equivocar, están queriendo transgredir, están queriendo hacer desenfocar a la gente de Colosa, aquellos que habían creído en el nombre de Jesús. Usted sabe que Pablo iba, establecía, dejaba instrucciones, daba el saber, la enseñanza, ponía una persona y se iba. Y cada tanto él enviaba una carta, cada tanto se comunicaba. No había mail, no había Twitter, no había Facebook, no había Instagram. Pero cuando una persona está en sujeción, una persona está en obediencia y una persona ora en estas oraciones apostólicas, no hace falta estar presente, porque el poder de Dios que hay en las palabras llega hasta el último rincón del mundo. Yo vengo a decirte en esta mañana que hay cosas que solo la oración van a poder resolver en tu vida. Vengo a decirte en esta mañana que solo la oración va a poder resolver cosas, que solo la oración va a poder resolver cosas en nuestra vida. Pablo está queriendo traer, pero Pablo está identificando una clase de persona. Pablo está identificando y dice: he recibido noticias de ustedes en la fe que tienen. Y he recibido buenas noticias de ustedes en el amor que le tienen a la gente. Y Pablo ora y ora a esa clase de gente. ¿Sabe a qué clase de gente Pablo está orando y está intercediendo por ellos? A gente edificadora. No está orando por necesidad, no está orando por los enfermos. Pablo no es frío ni calculador, sino que Pablo se está deteniendo en gente que hace falta en la tierra. En gente, dice Pablo, estos son pocos los que están persuadiendo, los que se están manteniendo firmes, los que están profesando la fe y aún más, están amando al otro. Por esa gente ora Pablo. Pablo no ora para que les lleve provisión Dios, para que Dios los sane, ni para que Dios los libre. Pablo le está pidiendo a Dios que Dios les dé conocimiento, que Dios le dé plenamente inteligencia para poder resolver lo que están resolviendo. Iglesia,
Si algo abortivo hay para la iglesia en este tiempo, para el propósito de Dios, es que nosotros no entendamos o no podamos detectar que es muy peligroso la amistad. Una cosa es ser amigo y otra cosa es ser edificador. ¿Por qué? Porque si yo voy a poner la amistad, y esto no estoy diciendo que no podamos ser amigos en la iglesia, no. Estoy diciendo que hay un propósito mucho más profundo, que yo estoy en esta tierra para ser un edificador del otro. Que si mi relación va a ser de amistad, pero sobre toda esa amistad no voy a poder dejar establecido algo en el otro, yo estoy corriendo peligro. Entonces en la iglesia puede ser abortivo que se vuelva a la iglesia ¿cómo se dice? Una sociedad de fomento. Hay iglesias que se vuelven a amistad porque hay simpatía, porque hay cariño, porque hay amor, pero nunca se puede edificar sobre el otro porque no se ha entendido. Pablo está orando, Pablo está declarando una cosa: yo quiero y yo le estoy pidiendo a Dios esto, que vayan más allá de su vida intelectual, que vayan más allá de lo que pueden razonar, que Dios los llene de un poder extraordinario para que ustedes no claudiquen, esa es la palabra, para que ustedes no sean arrancados de su fe. Nos alegramos en Dios de que ustedes estén pasando lo que están pasando. Nos alegramos en Dios que ustedes se mantengan firmes. Nos alegramos en Dios que ustedes amen al que tienen al lado, al prójimo, que ustedes sientan carga. Por eso le pedimos a Dios esto: que sean llenos. El versículo número 9, por favor, y ahora lo vamos a leer en la nueva versión, en la Reina Valera. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes. ¿Y qué dice? No vaya muy rápido. Oramos y pedimos. No es lo mismo. Por eso yo le enseño, y ahora vamos a orar los días martes en este lugar. Todo es legal en Dios: pedir, llamar, buscar, orar. Son todas legalidades que Dios nos ha dado. Dice que el que pide, ¿sí?, se le da. Al que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Son todas legalidades que Dios nos ha dado. Pero en este caso nosotros debemos de entender que orar no es pedir. Si yo voy a orar, el común de la gente dice que orar es conversar con Dios. Hay otra gente que dice que va a orar, pero lo único que hace es pedir. Y hay otros que dicen que van a orar y lo único que hacen es clamar, y son legalidades. Está bien que tú lo hagas, pero que tú te tienes que tomar un tiempo para todo. Voy a conversar con Dios, voy a hablar con Él. Orar es mucho más, pero va a tener que venir los martes porque vamos a hacer una escuela de oración. Algo vio que nunca en ningún lado hay escuelas proféticas, escuelas evangelísticas, escuela del Pentateuco, escuela de liderazgo. ¿Usted ha escuchado alguna vez una escuela de oración? Porque nosotros damos por hecho que ora el pastor, que ora el líder, y que como Dios a mí no me escucha, que lo escuche el otro. Y capaz el otro se porta mejor que yo y Dios lo va a escuchar y va a responder a mi favor. Iglesia, hay cosas que solo la oración van a resolver nuestras vidas. Y que tú te vas a tener que volver una persona de oración. Porque si no vas a vivir un evangelio raso, un evangelio mentiroso, un evangelio que no va... Y estoy hablándole todo esto que le estoy hablando es solo para rellenar un tiempo, para decirle lo que le tengo que decir, pero lo tengo que ir preparando porque si voy usted se puede salir de este lugar muy mal. No porque yo tenga la última palabra y la revelación absoluta, no. Le voy a decir algo que está escrito en la Biblia, simplemente algo que está escrito en la Biblia. ¿Y con qué intención Pablo le está escribiendo estas cosas a esta gente? ¿Cuál es la intención de Pablo al escribirle todo esto? Le dice: yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. No le está pidiendo: yo quiero que se les revele toda la Biblia para que puedan entender el griego, el arameo y todas esas cosas que son buenas, pero que hasta ahí nomás. Es que el sistema religioso, iglesia, nos ha quitado tanto el tiempo, nos ha abortado y sacado del propósito de Dios, que aún haciendo cosas buenas e interesantes, nos han ocupado el tiempo en cosas que no iban a dar fruto en nosotros porque no era el tiempo.
Hay gente que está estudiando hebreo y quizás nunca en la vida vaya a Israel. Hay gente escuchando y hablando en latín y buscando la Torá y buscando el fondo y la cuestión cuando yo no sé orar. Cuando yo no sé lo que el raso, ¿por qué Jesús venía y les hablaba en parábola? Y les tenía que decir una mostaza, una semilla, un árbol. Y les tenía que buscar la forma más tonta para que pudieran entender, porque no estaban preparados para escuchar los secretos, no estaban preparados para ver de los misterios, no estaban. Y Dios es un Dios progresivo que te va esperando, que te va ayudando, que te va dando a medida de que tú vas creyendo y vas conociendo. Pablo dice, oramos, pero también le pedimos. Y acá en la palabra pedir de Pablo es la palabra que cuando la Biblia dice pedid y se os dará, medida buena, remecida, sacudida y abundante. ¿Usted conoce ese versículo? Porque Pablo le está diciendo, nosotros estamos pidiendo no para que ustedes salgan de paso, nosotros estamos pidiendo para que ustedes sean llenos, para que ustedes, vio que hágase el otro día, estos días corté pasto y la bolsa ya no daba más, y la empujaba y la sacudía y había otro poquito más y le echaba más pasto. Eso está hablando Pablo, está pidiendo para que sobre, para que abunde, que no esté solamente la bolsa llena, sino que hagan lugar, porque había más para entrar. Pablo no pidió por necesidad, sino que estaba pidiendo por algo eterno. Pablo estaba pidiéndole por algo eterno, que los iba a edificar, que los iba a llevar mucho más allá de lo que ellos entendían. Que ellos estaban rodeados de un problema como estamos rodeados muchas veces nosotros. Que ellos estaban entre la espada y la pared. El sistema que está de la puerta para allá, que se llama mundo, que está siendo gobernado por Satanás, nos bombardea todos los días y nos dice que no podemos, que no vamos a llegar, que no hay oportunidad para nosotros, que bajemos los brazos, que nos resignemos. Pero la palabra de Dios dice que Él quiere que vayamos en aumento, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, que Él nos ha dado una vida abundante. Entonces estamos entre dos realidades. Una realidad con minúscula y una realidad con mayúscula. Y yo debo entender, debo oír con fe, para que la fe que produce el oír la palabra empiece a crecer en mí. Y cuando yo me enfrente a la realidad con minúscula, pueda gobernar con la realidad con mayúscula. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pablo está orando por ellos y le está diciendo, sean llenos del conocimiento de su voluntad. No más. El día que nosotros entendamos, comprendamos con inteligencia qué es lo que Dios quiere para mí, ese día se nos resuelven los problemas. Porque a ti te pueden faltar muchas cosas, pero estando en la perfecta voluntad de Dios, para ti va a ser agradable, para ti va a ser perfecta, porque lo que produce la voluntad de Dios en nosotros es estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Haciendo lo que Dios quiere que hagamos, sintiendo lo que Dios quiere que sintamos, amando lo que Dios ama, salvando lo que Dios salva. Entonces todo mi problema, todo lo que me duele, todo lo que me pasa queda a un segundo plano, porque la Biblia dice, ocúpense de lo mío, que yo me ocupo de lo de ustedes. ¿Alguien cree eso? Por eso dice, los que están cargados y trabajados, vengan a mí, que para mí esa carga es fácil, y tomen la mía. ¿Alguno leyó bien ese versículo? No es que tú vienes y echas la carga a Dios y le das tus problemas, y es con mi suegra, esto no puedo, Señor, llévatela por favor o te la mando. No, esto de falta de trabajo, esto de que me duele, esto que no sé cómo la salida, que está todo oscuro. Bueno, el Señor dice, ven, dame todo eso que es mío, que para vos, pero toma, llévate esta, que es fácil y ligera. No, nosotros venimos, depositamos todo acá y queremos salir volando como un angelito. Y Dios allá en la puerta dice, vení, te falta algo. Te olvidaste algo. Llévate esto. Porque si vos te ocupás de esto, yo me ocupo de esto. Pero nosotros queremos que todo lo haga Dios. Vengo a darte una buena noticia o mala. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya envió al Hijo. El Hijo recibió todo lo que tenía que recibir en la tierra. Se hizo pecador, todo el pecado de la humanidad, hechos anteriormente, hechos en el presente y lo que vamos a cometer todavía, porque no sé si usted cree que ya no va a pecar más. ¿Usted cree que ya no peca más? Terrible pecador es usted. Y cuando yo hago así, hay 3 deditos, pero Él ya se los llevó en la cruz del Calvario.
Ahora Él quiere que entendamos ese sacrificio. Él quiere que nosotros comprendamos. Y si yo lo voy a ver intelectualmente, filosóficamente, como lo entiende la ciencia. Ayer hablaba un erudito en la ciencia y dice que nosotros empezamos a caminar con 4 patas y después nos enderezamos. Digo, ¿cómo tanta inteligencia para resolver el estrés, para resolver ciertas cosas, para resolver el Parkinson, para resolver muchas cosas? Y creen que nosotros nacimos de 4 patas y que después nos fuimos parando y nos fuimos, ¿cómo se dice? Evolucionando. Porque hay algo que la ciencia nunca va a poder entender, porque fue reservado para sus santos. Fue reservado para usted. En un momento los discípulos no entendieron nada. Y Jesús está resucitado y dice, yo no puedo irme al cielo todavía porque queda caducada la situación. Es tanta la preocupación que tenía Jesús por establecer, por dejar asentado unas bases, que no se pudo ir al cielo después de resucitar. Usted sabe que tuvo más de 40 días en la tierra predicando todavía, pero no a la gente. Se quedó con 12 burros que lo habían rodeado todo el tiempo. Gente que no creía que había estado con él, que tenía que tocar. Y él están comiendo deprimidos. Se nos fue el maestro, se nos fue el líder. ¿Y ahora qué va? No entendieron nada, iglesia. Por eso todavía tenemos chance nosotros. Porque si eso que tuvieron con él no entendieron, gloria a Dios por nosotros, que vamos a entender. Comieron, durmieron, lo vieron hacer. Los demonios se les sujetaban. Hacían caer cosas del cielo. Los enfermos eran sanados. Los paralíticos, los muertos resucitaban. Con 2 panes y 3 peces comían una multitud. Y cuando se muere, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¡Ay! ¿Dónde es lo que voy a hacer yo ahora? Y el tipo resucitado, perdón por lo de tipo, traspasa una pared. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Vení, Tomás, vos. ¿Cómo conoces mi nombre? Los fantasmas conocen mi nombre. Vení, mete el dedo acá. No, mete el dedo ahí. Te va a doler, que me va a doler, tonto, ya estoy resucitado. Metió el dedo. Ahora sí sos. Todavía no habían entendido que tenían que creer para ver y no ver para creer. Dice que comió con ellos. Se sentó a la mesa porque como habían dicho que era un fantasma. ¿Usted vio algún fantasma que come? Entonces Jesús dijo, no soy ningún fantasma. Tengo el poder de traspasar las paredes, pero todavía no soy ningún fantasma. Y dice la Biblia en Lucas 24:45. Ahí a la genia de la computadora que no lo tiene puesto, pero lo va a poner enseguida. Lucas 24:45. Porque quiero que ya le dije que le tengo que decir una bomba, pero se lo tengo que decir con amor. Estoy esperando que Dios me llene de amor para decírselo. No sé cómo decírselo para que no se ofenda. Y si se ofende, deja el diezmo igual y se va. Entonces, después de pasar todo eso, esa secuencia, le estoy contando la historia para resumírsela. Entonces les abrió el entendimiento para que ¿qué? Para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué escrituras tenían que comprender? Que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado. Que no hay vida si el Hijo del Hombre no muere. Les tuvo que entender. Yo creo que la conversación fue muy larga, pero aquí la tienen que resumir. Les tengo que enseñar que la Biblia, les decía, no sé si tenían Biblia ahí, un papiro, que el Hijo del Hombre tenía que padecer para que ustedes vivan. Les tengo que hablar de nuevo que he venido para que el mundo, que mi Padre ama tanto al mundo, que me ha entregado a mí para que yo vaya a la cruz, que muera pero que resucite. Aquí estoy resucitado. Ustedes me retienen aquí en la tierra y yo me quiero ir al cielo y todavía tengo que andar con ustedes. Y se tuvo que ir al costado del mar y llamarlo a Pedro, que andaba ya pescando de vuelta, y decirle, Pedro, vení. Pedro, un fantasma. No, Pedro, vení, que soy yo, por favor. Te quiero hacer entender algo. Quiero que vengas, que te amo, Pedro, que no me importa si me negaste 3 veces. Y yo ya te lo dije, Pedro, que vos me ibas a negar. Pero no entendiste, Pedro, lo que yo te quise decir. Vení, Pedro, que te preparé un desayuno. Sentate acá, cabeza dura, que te vengo a decir que soy Jesús,
Jesús, aquel que tenía que padecer, aquel que tenía que morir, pero que ustedes iban a continuar el trabajo. Necesito que entiendan. Pedro reunió a los discípulos y le dice, necesito que entiendan cuál es el propósito, cuál es el mensaje, cuál es la intención que Dios tiene para con ustedes. Y Pablo le está diciendo a los Colosas, necesito que entiendan, le pido a Dios con una medida buena, remecida, sacudida, rebosante, que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es entender los secretos y los códigos del reino que se nos son revelados a través de la búsqueda y de la oración a Dios para que Él nos revele cuáles son los misterios. Necesito que hagan esto. Pablo está diciendo que no va a orar por el problema que tiene. Pablo le está diciendo, sino que voy a orar para que se les manifieste la fuente. El gran problema de nosotros es que muchos tenemos una oración de consumismo. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Sácame de este problema, sácame de problema, sácame este problema. Señor, sácame, tírame en una soga. Señor, tírame el salvavidas. Te pido que si me sacas de esta, no me meto más en esta. Te pido, Señor, que si me resuelve esto, te voy a amar toda la vida. Te pido, Señor, que vuelvo a la iglesia, vuelvo a la iglesia. Si vos me salvas, y pedimos, y pedimos. Y Pablo le está diciendo, yo no voy a orar para que Dios lo saque del problema. Le voy a orar para que la fuente, la fábrica que soluciona todo problema, se manifieste en ustedes. Iglesia, tenemos el poder, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, está muerto dentro de nosotros porque nosotros no entendimos el poder que tenemos dentro. Tenemos un poder absoluto que nos dio Dios a través de Cristo para gobernar toda situación y no que las situaciones nos gobiernen. Un espíritu vencedor, no de cobardía, no para que retrocedan. Ese es el espíritu que debemos de entender con inteligencia espiritual. Debemos desarrollar la capacidad que tenemos. Dijimos que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, con el poder que actuaba Él. De la misma forma, dicen las versiones, con la misma capacidad. Ese es el poder que está dentro de nosotros, pero que no hemos entendido y andamos dando lástima. Y aquí va la bomba. Versículo número 10. Y voy a tomar agua. Pablo le está diciendo todo esto a esta gente. Pablo lo está haciendo entrar en una dimensión. Pablo apostólicamente y proféticamente está diciendo, le pedimos a Dios que los llene de conocimiento, de entendimiento, de comprensión y sobre todas las cosas que los haga una persona inteligente. ¿Para qué? Diga por mí, ¿para qué? Para que anden como es digno del Señor. Para que anden como es digno del Señor. Y esto, hay tanta dignidad y hay tanta variación. No lo podemos encasillar en una forma, en una medida, en un método. No, esto no se puede conseguir a través de la oración. Esto no se puede conseguir a través de leer la Biblia. Esto no te va a venir por un conocimiento intelectual. Dice, para que vivamos en la dignidad que el Señor quiere que vivamos. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que hay tanta dignidad en la tierra como seres humanos. Y que la dignidad a la que está hablando Pablo y quiere que ellos vivan es una medida de la revelación de Dios, del Jesús que llevamos dentro. Este hombre le está diciendo, yo quiero que vivan. Le estoy diciendo que es necesario que entiendan para que vivan dignamente. Y quiero decirles algo, y aquí es donde yo quiero ir para que usted se va enojado, se va bendecido, se va alegre. Hay gente que tiene una dignidad muy chiquita. Hay matrimonios, por ejemplo, que ante la primer palabra de tono alto, uno dice stop. Vos no vas a mí a maltratarme porque mi dignidad llega hasta aquí, esto no va más. Y hay otro matrimonio que hasta el tercer golpe de puño, la mujer o el hombre, no sé quién le golpea a quién para no hacer distinción de género, dice no, hasta aquí vas. Pero ya tiene el ojo así, ya tiene los moretones así, hasta ahí llegó su
dignidad. Mire lo que dice la definición de dignidad, que es merecedor de la cosa que se expresa. Digno. ¿Por qué nosotros le decimos a Jesús que es digno de alabanza? ¿Por qué le decimos a Dios que es digno de adoración? ¿Por qué decimos que a Jesús es digno de recibir toda gloria? ¿Por qué decimos eso? Porque es merecedor de eso. Porque hay gente que dice, yo no trabajo si no me dan un sueldo digno. Porque es la dignidad que tiene el hombre. Porque hay gente que se conforma con pobreza, diciendo que la pobreza es sinónimo de amar a Dios o de humildad, porque tienen esa dignidad de vivir pobre. Y porque hay gente que son ambiciosas, estoy hablando de cristianos, son ambiciosas y quieren más, y quieren alcanzar, y quieren poseer, y decimos, ese es un pecador porque le gusta la plata. No, porque es una dignidad la que se merece, la que se le fue revelada por el Espíritu, que en la medida, tu dignidad, en la medida de Cristo dentro de ti. Por eso dice, mire, en otra definición dice que se corresponde, está en consonancia o guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona. Iglesia, cuando nosotros, y aquí está lo que te quiero decir, aquí va lo que yo te quiero que te lleves en esta mañana. Cuando vivimos bajo la dignidad a la cual Cristo nos atrapó y nos llevó, estamos pecando. No hace falta acostarse con otra persona para pecar. Cuando nosotros decimos que Cristo perdonó todos los pecados, pero blasfemar contra el Espíritu Santo, ese no se te va a perdonar. Blasfemar está queriendo decir que Dios es un tonto. Me fui al original, estuve estudiando. Cuando tú dices que blasfemas contra Dios, estás diciendo a Dios tonto. En otra versión dice inútil, sin capacidad. Entonces, cuando yo vivo bajo la dignidad a la cual Cristo quiere que vivas, yo le estoy diciendo a Dios que es un tonto, que al cohete murió en la cruz, que en vano fue a morir a la cruz, porque dice que es la capacidad, la consonancia, la porción, la proporción de semejante muerte, tengo que tener semejante vida. Si el hombre fue a la cruz y padeció lo que padeció y se llevó mi pecado, siendo yo un pecador, siendo yo una miseria, siendo yo enemigo de él, y a él no le importó eso, y fue a la cruz y padeció y murió, pero al tercer día resucitó para darme una vida digna, no religiosa, una vida digna. Yo no puedo por nada del mundo vivir bajo la dignidad que Dios me dio, porque estoy faltando el respeto a Dios, porque estoy diciendo que su muerte no valió nada para mí. Y hay gente en el Evangelio que no ha entendido esto y que vive bajo su dignidad, bajo el nivel de dignidad que Dios le dio. Y Dios ya no va a poder hacer nada, sino hasta que tú no lo entiendas, que Cristo nos dio todo. Que con la muerte de Jesús, que Jesús para nosotros es todo lo que necesitábamos. Que en Él está todo lo que tú y yo necesitamos. Que todo lo que me hace falta está encontrado. Dice, en Cristo está todo lo que ustedes necesitan. Pero porque como no entendemos, lo buscamos en otro lado. Como no lo entendemos, buscamos puertas que no nos corresponden. Como no lo entiendo, quiero encontrar la solución en otras áreas. Y nos desenfocamos de aquel que nos hizo dignos. Mire lo que dice, por favor, el versículo completo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradándole en algunas cosas? No, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es andar dignamente? Agradándole a Dios en todo. Agradándole a Dios en todos. Para que andéis como es digno del Señor. Y en esta mañana tú te tienes que hacer una gran pregunta. Señor, ¿estoy viviendo sobre el nivel de la dignidad que tú me regalaste? Estoy viviendo, estoy mostrándote, te estoy agradando con el estilo de vida que estoy llevando. Porque tú no puedes pecar, Yo sé que el pecado en nosotros ya fue resuelto, pero tú puedes vivir una vida
agradable a Dios, santa entre comillas, porque nunca vamos a poder llegar santo. Tú no te acuestas con el vecino, tú no te robas, tú no mientes, tú no haces un montón de cosas por esfuerzo, pero puedes estar viviendo bajo el nivel de dignidad que Dios te ha regalado. Puedes estar viviendo bajo un nivel que Dios no estableció para nosotros. Y Dios nos estableció la vara muy alta. La muerte de Cristo, para mí, tiene un valor muy alto. Nunca hubiera yo alcanzado lo que alcancé si no hubiera sido a través de Él. Porque no fui capaz. Porque fui un pecador. Porque fui todo lo que no era Dios, lo fui yo. Pero por su gracia, por su favor y por su amor, Él me invitó a vivir la vida digna que Él me regaló. Él nos regaló una vida digna. Él nos regaló una vida digna, una vida digna. Para una persona la vida digna no es algo que te impone el statu quo de la sociedad. Eso no es una vida digna, no es lo que aparenta, no es lo que si tú tienes dinero o no tienes dinero. No es si tú tienes posesiones o no tienes posesiones. Eso es el statu quo, eso es lo que te marca sos de acuerdo a lo que tienes. No, eso no tiene nada que ver. En Dios somos lo que Él nos dio. Somos lo que Él hizo en nosotros. Somos porque Él nos redargulló, porque Él nos limpió, porque Él nos dio una nueva oportunidad. Yo soy lo que soy, no por mí, sino por Él.